Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más cinematográficas y, la verdad, más salvajes de la Biblia. Una historia que, curiosamente, muchas Biblias ni siquiera se atreven a incluir. Hablamos, claro, del libro de Judith. Una trama de fe, de muchísimo coraje y de una violencia que, os lo digo ya, es absolutamente brutal. A ver, para que os hagáis una idea, imaginaos la escena. Tenemos una ciudad, Betulia, que está completamente sitiada por el gigantesco ejército asirio. La situación no es que sea mala, es que es desesperada. La ciudad está literalmente a punto de caer. Dentro de las murallas, la gente se está muriendo de sed. Sus líderes, los que tendrían que dar la cara, han tirado la toalla, han perdido toda esperanza. Rendirse parece la única opción, la única salida lógica. Han tocado fondo, vamos. Pero cuando todo parece perdido, aparece ella, Judith. Y ojo al personaje, es una viuda, sí, pero es devota. Es increíblemente bella y además rica. Y lo más importante, tiene un plan de locos, un plan audaz que consiste en caminar directita a la boca del lobo, vamos, al mismísimo centro del campamento enemigo. Y su estrategia, claro, no tiene nada que ver con ejércitos ni espadas. Sus armas son otras. Su inteligencia, su astucia, su belleza y un acto de violencia final que es tan frío y calculado como absolutamente salvaje. Todo contra el pez gordo, el general enemigo, Holofernes. Fijaos, esta es la oración que ella reza justo antes de hacerlo, justo antes de cambiar el destino de su pueblo con un único y certero golpe. Es sin duda el momento que lo define absolutamente todo. Claro, llegados a este punto, la pregunta es obvia, ¿no? Con una historia tan potente, tan increíble, ¿cómo es que el libro de Judith es tan polémico? ¿Por qué no está en todas las Biblias? ¿Qué es lo que lo hace tan problemático? Venga, pues vamos a tirar del hilo. Primera pista. Y esta de verdad es de las que te dejan con la boca abierta. Para ser un libro que se lee como si fuera historia pura y dura, resulta que está plagado de errores históricos. Mira, ves que las contradicciones son de película. El libro dice que Nabucodonosor es el rey de Asiria. Pues no. Error. Era el rey de Babilonia. Luego nos dice que su capital es Nínive. Pero es que Nínive ya había sido destruida antes de que él reinara. Y ya para rematar, la ciudad clave Betulia, pues resulta que es una ciudad fantasma. No aparece en ningún otro mapa, en ningún otro texto, en ningún registro arqueológico, en ninguna parte. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues la mayoría de los expertos lo tienen bastante claro. El libro de Judith no es historia, es ficción histórica. Una novela, si queremos llamarlo así. El objetivo no era contar lo que pasó, sino inspirar, dar ánimos a la gente en un momento de crisis muy gorda. Y claro, todos estos líos históricos son precisamente una de las grandes razones por las que este libro ha sido siempre un quebradero de cabeza. Su lugar en la Biblia ha estado en debate, vamos, desde siempre. Este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos en la división. Por un lado, las tradiciones judía y protestante lo dejan fuera. Lo consideran un libro apócrifo, o sea, no canónico. Pero por otro lado, las iglesias católica y ortodoxa dicen, no, para nosotros este texto es inspirado y forma parte de la Biblia. Un lío, vamos. Y las razones para excluirlo son varias, ¿eh? Que si no hay un original en hebreo, que si los errores históricos que ya hemos comentado, pero ojo, que hay algo más peliagudo. Y es ella, es Judith. Su carácter tan atrevido, tan seductor, el hecho de que use el engaño, pues resultaba muy incómodo para algunos. Y esto nos lleva, de cabeza, al meollo de toda la polémica, la propia Judith. Porque, ¿quién es esta mujer en realidad? ¿Una santa o una seductora? A ver, por un lado, el libro nos la pinta como la mujer perfecta, piadosa, honorable, una viuda que sigue las leyes religiosas, la oración, el ayuno, a rajatabla. Su fe en Dios parece de acero, inquebrantable. Pero, por otro lado, todo su plan, de principio a fin, se basa en mentiras, en engañar, en usar su belleza como un arma para seducir, manipular y, al final, decapitar a Holofernes. Finge ser una cosa para conseguir otra. Es pura estrategia. Así que aquí tenemos la gran tensión, el gran dilema. ¿Es una santa, un instrumento de Dios? ¿O es una seductora, una mujer que usa la mentira, su belleza y la violencia más brutal para conseguir su objetivo? Fiel a Dios, pero usa el engaño. Defensora de su pueblo, pero comete un asesinato a sangre fría. Esta dualidad es lo que la hace tan fascinante y a la vez tan increíblemente polémica. Y claro, esta complejidad moral es un filón. Ha permitido que la imagen de Judith se retuerza y se transforme a lo largo de la historia de formas alucinantes. Sobre todo, y ahora vamos a ver por qué, en el siglo XIX,
Ahí se convirtió en algo que el autor original seguramente ni se habría imaginado. Para entender lo que pasó, tenemos que hablar de un arquetipo muy potente, la femme fatale, la mujer fatal. Ya sabéis, esa figura de mujer seductora, magnética, que usa sus encantos para atrapar a los hombres y llevarlos, básicamente, a la ruina. Fijaos en la evolución. Al principio, en la tradición más antigua, Judith era un modelo de virtud, la castidad y la humildad que vencen al mal. Luego, en el siglo XIX, intentan domesticarla. La pintan como una mujer débil que actúa solo porque Dios se lo manda. Pero a finales de ese mismo siglo, ¡boom!, el cambio es radical. Se convierte en una figura amenazante, en una mujer fatal que viene a romperlo todo. ¿Y por qué este cambio tan bestia a femme fatal? Pues principalmente por el miedo. Miedo a la mujer moderna que empezaba a pedir su sitio. Judith hacía cosas de hombres, se metía en política, en la guerra. De repente, su historia se empezó a leer como una advertencia. Ojo con el poder de seducción de las mujeres, que puede destruir al hombre. Su independencia, su inteligencia, de repente daban miedo, se volvieron peligrosas. Entonces, al final la pregunta es, ¿habla la historia de Judith sobre su época o en realidad está hablando de nosotros, de nuestros propios miedos? Porque la forma en que cada siglo la ha interpretado nos dice muchísimo sobre sus propias ansiedades y valores. Heroína, santa, seductora, asesina. Judith es como un espejo. Y la pregunta que nos deja es, cuando la miramos, ¿qué es lo que vemos reflejado?